Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado, lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte, grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Oramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Así es, mis queridos hermanos. Tenemos 10,000 razones y más para alabar a nuestro Dios. Y la palabra del Señor nos dice en el Salmo número 9, el salmista escribía: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de mí, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá
para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Este salmo resalta que todo pasará, pero el Señor está sentado en su trono. Y hoy nosotros somos aquellos que tienen el privilegio de venir a alabar su nombre y vamos a entregar este tiempo a Él. Señor, venimos a alabarte a ti de todo nuestro corazón, Señor. Sabemos que todo va a pasar, ha de pasar, este mundo ha de pasar, Señor. Pero tu palabra permanecerá y nosotros que confiamos en ella hemos de permanecer en ti eternamente y para siempre. Recibe, Señor, nuestra ofrenda, alabanza y adoración. Queremos gozarnos, Señor, a pesar de la distancia, en tu presencia, por medio de tu Espíritu, unidos, Señor, en un mismo amor, adorándote a ti, alabando tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos alabando. Amén. Así que empezamos esta nueva mañana que el Señor nos da para alabarle y decir que Él es ese Dios poderoso en nuestras vidas. Cantamos a nuestro Dios. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Decimos que todo viene de Él y todo es para Él. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo,
creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Amén. Seguimos cantando a nuestro Señor Jesús, el que es nuestra roca, la roca de nuestra fe. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Amén. Confiamos en las promesas que el Señor tiene para nosotros. Así que te invito a que en este momento puedas agradecerle también a nuestro Dios, aquel que es fiel con nosotros. A pesar de pasar por cualquier situación actualmente, el Señor sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Y por eso le adoramos. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Decimos una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Amén, Señor. Te damos las gracias porque eres fiel con nosotros. Tu misericordia se renueva para nosotros cada día. Y Padre, sabemos que es por tu gracia, que es un regalo que tenemos de parte tuya, Señor, el poder acercarnos de manera confiada a tu presencia. Te queremos glorificar solamente a ti, Señor, entendiendo el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que es esa la razón por la cual estamos hoy aquí en tu casa. Padre, te pedimos que te glorifiques con nuestras alabanzas, que ante tu presencia pueda ser agradable, Señor, que te podamos sacar una sonrisa, Padre. Te damos gracias porque te estás honrando y glorificando con estas alabanzas de tu pueblo. Y Padre, no nos queremos gloriar nosotros más que exaltarte a ti, Señor. Te damos las gracias una vez más y te cantamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor, lo que más pueda ambicionar, lo doy
gracia nos reunimos hoy para adorar. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Por tu gracia nos reunimos hoy para adorar. Cuán gloriosa es tu cruz, cuán gloriosa es tu cruz. Debo yo morir para vivir en libertad. Amén, Señor. Realmente es maravillosa tu cruz para nosotros, porque es el medio por el cual tenemos acceso nuevamente a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, porque reconocemos de que a ti tiene que ser la gloria, y Él nos recuerda, Señor, de que eso tenemos que hacer día a día. Te damos las gracias por Jesús, Señor, por Cristo, que hizo el sacrificio por nosotros, pagando nuestros pecados, Señor. Y Padre, te queremos dar la gloria a ti, Señor, porque solamente tú te mereces. En todo este universo tú eres lo único digno de recibir la alabanza y la gloria, Señor. Te damos gracias una vez más por este tiempo que nos estás regalando, y te oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este momento vamos a tener el tiempo de la oración intercesora, así que invito al pastor Raúl para que pueda pasar. El tiempo de anuncios. Pastor. Estamos aquí contentos de poder estar juntos. Vamos a ir haciendo preguntas, escuchando un poquitito. Algo que nosotros debemos de entender. El mandamiento que más se repite siempre de parte de Dios es: no temáis. ¿Cómo enfrentaste estos temores en esta etapa de tu vida? Uno empieza a correr esa carrera todo el tiempo, corre y de golpe quedarse, yo creo que afecta a cualquiera. Nosotros tenemos que entregar nuestras cargas, nuestras preocupaciones ante Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese peso ya no me toca a mí vivir, dejo en las manos de Él. Qué testimonio más poderoso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Lo mejor que podemos hacer es realmente dejar todo en las manos del Señor. Nosotros lo primero que tenemos que aprender a administrar posiblemente sea nuestras propias finanzas, nuestra propia persona, nuestros propios comportamientos. Es sencillo, pero muy difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque exige disciplina. Exacto. Realmente Dios nos da para que podamos ser de bendición también para otras personas. Muy importante también lo que están mencionando acá. Nuestra conversación se está tornando bastante interesante. Muy buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a tener ahora nuestro tiempo de intercesión, nuestro tiempo de oración como iglesia. Pero antes quiero dar un anuncio breve, quiero más que nada resaltar esto. En esta noche vamos a tener nuevamente un programa que se denomina Conversemos, y vamos a tener un tema especial. El tema en esta noche es, por llamarlo de alguna manera, emprendimientos, emprendedurismo, le dicen también algunos. Es un programa que va a estar guiado por nuestro ministerio de la iglesia, el Ministerio de Acción Social. Así que vamos a ver cómo está trabajando la iglesia con los hermanos, cómo está apoyando a distintos emprendimientos para que podamos seguir adelante en este tiempo de crisis. Así que en esta noche ese es el tema de nuestro programa. Están todos invitados a participar, a ver y también a compartir con nuestros seres queridos, nuestros amigos, en todas nuestras redes sociales la transmisión de esta noche. Así que eso primeramente como anuncio, y ahora sí pasamos a nuestro tiempo de oración, y quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 14. Juan 14, y vamos a leer los versículos 12 al 14, mientras buscan
este pasaje bíblico, quiero compartir algunos de nuestros motivos que tenemos como iglesia. Oramos en este tiempo siempre por la salud. En especial oramos por nuestros hermanos Ricardo Fleitas, sus hermanos Vergara, Ferreira, Carmelo, Pastor Porfirio, Pastor Salomón. Siempre oramos por ellos, por sus familias. Oramos de manera especial también por la salud de Augusto Hermosilla, hijo de nuestro hermano Armando Hermosilla. Vamos a orar también por su salud. Rogamos siempre al Señor también por nuestra iglesia, que el Señor nos ayude a seguir siendo sal y luz en este tiempo de pandemia y en este tiempo que se están abriendo un poco más las puertas para salir, que el Señor nos ayude a cumplir con el ministerio que nos dejó. Oramos siempre también por nuestro país en este tiempo que también estamos a las puertas ya de la fase 4 en gran parte de nuestra nación. Vamos a rogar al Señor que Él dirija cada parte de este proceso de pandemia inteligente y todo lo que nos toca vivir, que cada uno de nosotros seamos responsables, ciudadanos responsables también. Así que te invito a leer la palabra de Dios en Juan, capítulo 14, versículos 12 en adelante. De cierto os digo, dice el Señor Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que confiados en sus promesas, en su cuidado, en su buena voluntad, vamos a interceder en esta mañana en oración. Y te invito también a que ores por ese motivo personal que puedas tener ahí en tu corazón. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos porque podemos hablar contigo. Y estamos agradecidos porque sabemos que nos estás escuchando, estás con nosotros, Señor. Sabemos que ninguna circunstancia se escapa de tus manos, que hasta el último de nuestros cabellos están contados, Señor, por tu sabia voluntad. Y ahora queremos rogarte tu gracia y tu bendición para nosotros, Señor. Queremos rogarte bendición para cada uno de estos hermanos que mencionamos, por la salud de cada uno de ellos. Y hay muchos entre nosotros también, incluso dentro de la iglesia, que ahora mismo están luchando, Señor, contra la enfermedad, ya sea contra el coronavirus o alguna otra enfermedad también que sabemos que siguen presentes dentro de tu iglesia. Señor, te rogamos fortaleza, te rogamos salud y tu provisión para cada uno de estos hermanos que están delicados de salud y sus familias. Señor, queremos rogarte tu bendición por nuestra iglesia también. Te rogamos, Señor, que sigas proveyendo para cada uno de tus hijos en este tiempo de crisis. Muchos, Señor, de nuestra iglesia han perdido sus puestos de trabajo. Muchos han visto sus ingresos reducidos. Muchos están enfrentando crisis familiares, económicas y de todo tipo. Señor, te rogamos tu fortaleza. Te rogamos tu gracia, Señor. Te rogamos que nos alientes, nos animes, nos sostengas. Señor, te rogamos también por nuestro país. En este tiempo en que nos acercamos a una nueva fase como nación, en que en algunas zonas va a haber más movimiento todavía, Señor, te rogamos que a cada uno de nosotros nos ayudes a ser buenos ciudadanos responsables, conscientes, que nos cuidemos unos a otros, Señor, que aportemos para seguir adelante y crecer, Señor, como nación, aún en este tiempo de crisis. Rogamos por nuestros gobernantes, Señor, que tienen que seguir tomando decisiones que nos afectan a todos. Te pedimos, Señor, te rogamos que les alumbre tu luz, que actúen con honestidad, con fidelidad, con sabiduría. Señor, te rogamos tu gracia para nuestro país. Y nuestro Dios, cada uno de aquellos que estamos ahora participando de esta oración, tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en este momento, aquel motivo que te queremos presentar. Tal vez un motivo que no compartimos con nadie todavía. Señor, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias necesidades, nuestros problemas, nuestros quebrantos, aquello que nos produce ansiedad, que no nos deja tal vez dormir. Señor, te rogamos que obres con poder en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, y necesitamos tu gracia y tu paz. Te pedimos tu bendición. Recibe en esta mañana, Señor, nuestra alabanza.
Te pedimos que también nos hables a través de tu palabra. Te alabamos, Señor. Te pedimos tu compañía, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Antes de cantar la siguiente alabanza, les invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Para mí resulta bastante especial esta alabanza y también este pasaje porque, como a modo de comentario, para mí no hay otra canción y no hay otro pasaje que pueda resumir de una manera tan hermosa como es el Evangelio. Y dice así la palabra de nuestro Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te invito, mi querido hermano, a que puedas nuevamente leer ahí en lo íntimo este pasaje, que puedas reflexionar en esta música, no solamente en la melodía, sino en el contenido que tiene la música, y que eso pueda quebrantar tu corazón, mi querido hermano, que puedas vos glorificar al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Cantamos a nuestro Dios. Solo en Jesús encuentro paz. Él es la luz, es mi cantar. Eterna piedra angular, mi roca firme al caminar. Cuando de amor, profunda paz, temores ya no existen más. Mi ayudador, mi todo es ser, en su amor yo viviré. Solo en Jesús, gloria de Dios, de humanidad Él se vistió, cual don de amor y salvación, negado por los que Él amó, mas fue la cruz donde Él murió, que el alto precio Él pagó. Cada pecado allí quedó, y por su muerte vivo yo. Velo de muerte lo envolvió, luz que la noche ocultó, pero que grande día llegó, cuando a la tumba Él venció, y al triunfar sobre el mar,
yo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna paz de Él me arrebatará hasta que venga otra vez. En su poder me sostendré hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Amén, muchas gracias, equipo de alabanza, hermoso tiempo que hemos tenido. Y ahora ya prestos, listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Hoy es domingo 19 de julio y es también llamativamente el domingo número 19 que estamos a distancia. El domingo número 19 que todavía no podemos reunirnos todos juntos como cuerpo. Pasado mucho tiempo, pero estamos seguros que el Señor seguirá haciendo su obra. Toda la semana estuvimos escuchando de un aumento exponencial de los casos de COVID, por lo menos en nuestro contexto, de lo que ya veníamos viviendo. Hasta el fútbol estaba por iniciarse el viernes y una vez más fue suspendido, no sabemos hasta cuándo. Y finalmente vemos una tendencia que nos acerca al famoso pico de contagios del que nos hablaban los epidemiólogos. El pico. ¿Cuántas veces lo habremos escuchado desde que iniciamos, primero en abril, después en mayo? Creo que ahora finalmente vemos esa curva ascendiendo y estamos llegando a ese pico. Pero hoy yo no quiero hablarles de este pico, aunque el título del mensaje es justamente el pico. No quiero hablar del pico epidemiológico, que esperamos y oramos no sea tan drástico, sino de otro pico. Un pico que describe el momento en que tocamos fondo. Diría yo, es un pico en realidad invertido, porque si bien tiene forma de pico, va hacia abajo y no hacia arriba, porque describe ese momento en que tocamos fondo, un momento, un periodo de nuestras vidas en el que sentimos algo como lo que sigue. Escrito por un famoso autor. Este autor escribía lo siguiente: yo clamo socorro, pero nadie me responde. Protesto, pero no hay justicia. Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme. Hundió mi senda en oscuridad. Me ha despojado del honor y ha quitado la corona de mi cabeza. Mi familia, mis familiares se mantienen lejos. Mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Palabras de una persona que ha alcanzado su pico.
y se encuentra quizás en el momento más bajo de su vida, sintiéndose de esta manera para escribir estas palabras. Tal vez algo de lo que he leído resuene en muchos de ustedes. Quizás incluso quede corto para describir lo que hoy estás sintiendo. La crisis que nos toca vivir en el exterior, con sus números de contagios, sus números de muertes, trabajos perdidos, casos de violencia, empresas cerradas, seres queridos que parten sin siquiera poder ser velados, etc. Todo ese mundo de números son como la punta de un iceberg que esconde bajo la superficie un mundo, otro mundo, que no puede medirse con números, pero se siente. Estoy hablando de un mundo de dolor, desesperación, cansancio, rabia, desesperanza, lágrimas. Quizás no has llegado a este pico, o tal vez estás en él ahora mismo. Sea como fuese, hoy quiero que podamos ver lo que la Biblia dice acerca de esto. Es un estado que parece contradecir nuestra condición como aquellos que vivimos a la luz de la esperanza, como los más que vencedores. Así nos describe la Biblia. Y al hablar de una persona que puede estar tan bajo como para escribir esas palabras que estaba leyendo al inicio y decir nosotros como más que vencedores, en realidad estamos en un pico hacia abajo, parece contradictorio. Pero como veremos en la Biblia encontramos que muchas veces Dios permite que alcancemos este pico para que justamente desarrollemos el carácter de aquellos que viven en esperanza. Quiero ver con ustedes 3 realidades que encontramos en la Biblia y nos ayudan a saber cómo enfrentar ese momento en que alcanzamos nuestro pico. Y lo primero que vamos a decir es que al enfrentar el pico tenemos que saber lo siguiente. Saber que no es una experiencia ajena al hijo, a la hija de Dios. No es una experiencia ajena. Como decía al inicio, parece contradictorio. Cómo nosotros los más que vencedores podemos decir, estamos en el pico, en lo más bajo, nunca me sentí así. Pero como vamos a ver, en varias personajes en la Biblia, esta sensación, este sentimiento, este pico no es ajeno. No es una experiencia ajena al Hijo de Dios. Así que vamos a ver algunos personajes que experimentaron el pico en sus vidas y veamos cómo reaccionaron y qué dijeron. Comenzamos con el profeta Elías, un profeta a quien Dios utilizó poderosamente, hasta el punto de que después de su oración Dios envió fuego del cielo para demostrar que el pueblo estaba siguiendo a falsos profetas. Y logró de esa manera erradicar a esos falsos profetas. Él había tenido una victoria grandiosa. Todo el mundo sabía, Elías es el profeta verdadero. Elías es quien ha vencido al resto de los profetas. Elías demostró que nuestro Dios, Jehová, es el único Dios. Él había tenido esta victoria y prácticamente, inmediatamente después de esa circunstancia en su vida, ocurrió lo siguiente. Lo tenemos en Primera Reyes 19:4. Dice la palabra, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Obviamente esto lo vivió Elías, pero caminar un día en el desierto casi es una metáfora de lo que muchos sienten cuando están en el pico. Muchos podrían describir su circunstancia como esto. Parece que estoy caminando en un desierto, no hay nada, no hay color. No hay agua para saciarme, lo único que siento es el calor que me quema, estoy caminando, no sé cuándo va a terminar esto. Elías, un día, caminó en el desierto, vino, se sentó debajo de un enebro y la palabra de Dios dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El gran profeta de Dios, deseando morirse. Vamos un poco más adelante en el tiempo y nos encontramos con el rey David, que en realidad había tenido varios picos en su vida, pero aquí en este pasaje, en 2 Samuel capítulo 18, encontramos quizás el pico mayor que él experimentó. Recordemos que David ya había perdido a un hijo cuando recién había nacido por el pecado, como consecuencia del pecado que él había cometido. En este pasaje él pierde a otro hijo,
en una circunstancia muy diferente. Porque prácticamente él fue quien mató a su propio hijo por medio de su ejército, porque su hijo Absalón se había puesto en contra de él, lo había quitado del reino. Sus soldados logran retomar el reino, pero Absalón muere, y esto es lo que David describe, 2 Samuel 18:33. Al oír esto, la noticia de la muerte de su hijo, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y la gente se da cuenta de cómo está el rey, y en la palabra, en este texto nos dice que en lugar de entrar como aquellos que fueron victoriosos en la batalla a la ciudad, ellos entraron como si fuera que estaban de luto. Y sigue el pasaje resumido en 2 Samuel 19:4, ocurre lo siguiente, dice: pero el rey, cubriéndose la cara, seguía gritando a voz en cuello: ay, Absalón, hijo mío, ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo: hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida, y la de sus hijos e hijas y esposas y concubinas. Y Joab le dice después: David, si vos no salís a recibir ahora a tus soldados, yo te puedo asegurar, todos nos vamos a ir para cuando termine el día. Y no vas a, ni te vas a imaginar lo que va a hacer tu vida en comparación a todo lo que ya has vivido. Pero fíjense, el rey David volvía al trono, pero él no podía disfrutarlo. Él estaba en su pico, no le importaba siquiera a sus soldados. Lo único que quería hacer es llorar y lamentar la muerte de su hijo, a quien prácticamente él mismo había matado como consecuencia de la guerra que se libró ahí dentro de su propia familia. Él había llegado a su pico. Habacuc, el profeta, comienza su profecía diciendo lo siguiente en el capítulo 1, versículo 2: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Fíjense lo que decía el profeta: clamo, pero tú no vienes a salvar. El profeta estaba experimentando el pico en su vida. Él estaba sufriendo el silencio de su Dios. Y hay un profeta aún más trágico, y a este profeta los comentaristas le llaman el profeta llorón, y como van a darse cuenta, no es por nada que se lo llama así. El profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículos 14 al 18. Y esto también, si después lo quieren mirar en su contexto, van a darse cuenta que es después que el Señor le había dado palabra. Después que el Señor lo había levantado por un momento, Él vuelve y está en el pico en su vida y escribe lo siguiente. Jeremías decía: maldito el día en que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo: te ha nacido un hijo varón. Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Obviamente que Jeremías decía esto todo en forma poética. Y a propósito, varios de los pasajes yo lo estoy leyendo en un lenguaje más actual. Porque hay veces cuando leemos la Reina Valera, directamente nosotros pensamos esto es algo poético, pero al escuchar en estas palabras es como que es más chocante escuchar que alguien reaccione de esta manera. Este era el profeta del Señor. Y lo llaman el profeta llorón porque en unos capítulos antes nomás él ya se había quejado de esta manera delante de Dios, y Dios le respondió: Jeremías, si te cansás corriendo con los que van a pie, ¿qué va a pasar de vos cuando corras con los caballos? Es decir, el Señor le estaba diciendo: Jeremías, acá vos estás destrozado y te viene algo mucho peor. Y aquí en este pasaje vemos que verdaderamente este hombre llegó a su pico y sin ningún tipo de limitaciones, él describe lo que siente delante del Señor, y nosotros tenemos testimonio de eso. Vamos un poquito también más adelante en nuestro orden bíblico. Jonás
en el capítulo 4, versículo 3, después ya de haber estado en el pez, después ya de haber predicado a Nínive, terminado su misión. Uno podría decir, Jonás parece que ya experimentó su pico, ahí estando en el medio, tragado por el pez. Pero aquí fue donde Jonás llegó a su pico. Ya después de haber terminado su misión, le dice a Dios, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Y el Señor le responde, versículos 7 al 9, y le dice, Jonás sigue hablando, y le dice, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Y este intrépido profeta le responde a su Dios y le dice, sí, estoy tan enojado que quisiera morirme. Un profeta del Señor a quien él había utilizado para el arrepentimiento de toda una ciudad. Y si vamos al Nuevo Testamento, tenemos un detalle autobiográfico del apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 9. Él describe lo siguiente: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y fíjense esta descripción, esta es una descripción de vergüenza. El apóstol Pablo está diciendo, este mensajero me abofetea, es decir, me hace pasar vergüenza. Pablo, que había también experimentado el poder de Dios en su vida y cómo Dios obraba a través de él, quien había visto revelaciones que quizás otro nunca vio, él reconocía, a mí viene un mensajero, ni siquiera Satanás viene, un mensajero nomás le envía, me abofetea como para recordarme cuán bajo estoy, cuán bajo soy, para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Y aquí es donde Pablo, ya rememorando, describe su pico. Él le rogó al Señor, insistentemente significa esto, que quite ese aguijón en su carne, que no sabemos exactamente qué era, pero era algo que le impedía estar tranquilo y le avergonzaba. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si vamos para describir el pico máximo que un ser humano ha experimentado, vamos a ir al mismo caso de nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Mateo capítulo 26, versículo 38-39. El Señor Jesús dijo esto: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Uno podría imaginar, Jesús, el Hijo de Dios, es cierto, en su humanidad uno podría decir, sintió estas cosas, pero tenemos que ir más allá como para pensar, esto pudo haber sido diferente. El Señor pudo haber enfrentado de una manera, diríamos, tranquila, porque Él jamás dejó de ser Dios, su divinidad no lo abandonó en ningún momento. Pero Él estaba aquí haciendo la voluntad del Padre y llegó a este pico hasta decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Podemos notar todo el grado de dolor y desesperación en estos hombres. Por lo tanto, nuestro primer punto al experimentar un pico es saber que esto no es ajeno al hijo o a la hija de Dios. Y un segundo punto, en segundo lugar, ¿cómo enfrentar el pico sabiendo que no es resultado de una sola causa? Un error recurrente al atravesar tiempos difíciles, tanto en nuestro propio caso como en el de otros, es apresurarnos en encontrar una causa de lo que ocurre. Hace poco tuve un encuentro con alguien que estaba así con grandes dudas y me pregunta, pastor, a mí me dijeron que la pandemia está viniendo porque en el mundo, en los países del norte se aprobaron leyes a favor del matrimonio homosexual. Es cierto, pastor, que por eso viene, ¿verdad? Él mencionó de forma específica eso, ¿verdad? Y yo lo único que le pude decir es, ya nosotros somos limitados.
Sabemos que el Señor está en el control de todo, pero esto me hizo acordar de algo. Qué rápido somos en querer buscar. Mira, te está pasando esto es porque vos hiciste esto o aquello. Esto es para esto o aquello. Y hay veces que en nuestro propio caso, o cuando alguien está atravesando momentos difíciles, somos tan rápidos en querer dar o la causa o la cura o la receta, que no dejamos que el Señor mismo sea quien revele este aspecto. Y tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Es muy frecuente que al atravesar el pico nos impongamos o impongamos a otros una carga aún más pesada al querer determinar nosotros la causa de ese pico, en lugar de esperar que sea el Señor quien tenga la última palabra. Habiendo dicho esto, podemos ver al menos 3 causas para el pico en los pasajes que hemos leído anteriormente, en los casos de cada uno de los personajes, en la mayoría de ellos. Por un lado, podemos decir que el pecado de nuestras vidas es una clara causa de que alcancemos un pico en algún momento. Lo vemos en el caso de David. Cuando David había pecado, enviando al hombre, al esposo de una mujer con quien él quería pasar la noche, acostarse con ella, viene el profeta Natán, lo reprende, David reconoce su caso y el Señor le dice por medio del profeta: la espada no se apartará de tu casa. Y en cierto momento, cuando él enfrenta la pérdida de Absalón, su hijo, él de alguna u otra forma seguía cosechando esas consecuencias de su pecado. Y fijémonos que no se trata de una maldición la que el profeta pronunció sobre David, sino de un anticipo de que el corazón de David estaría siempre inclinado hacia la violencia. Hacia el final de su vida, una vez más, David se equivoca al hacer un censo de su pueblo, lo cual nos demuestra que había cosas, sus debilidades en su corazón que seguían ahí. Él seguía dependiendo, tratando de confiar en su propia fuerza. Y el Señor se enojó con él también al hacer este censo. Él confiaba en sus fuerzas, en su ejército, en su mano. Así que en este caso vemos que el Señor permitió que David llegara a este pico también para demostrarle que él necesitaba depender completamente de él. En el caso de Jonás, que es quizás el único caso que queda en suspenso, porque el libro termina, diríamos, abruptamente, como para dejarnos ya abierta la idea o la pregunta de cómo vamos a enfrentar cada uno de nosotros ese pico que nos llega. El corazón legalista, revanchista, vengativo de Jonás lo llevó a enojarse tanto a pesar del mismo acercamiento del Señor. Pero el pico, amados hermanos, también puede llegar por un desgaste, ya sea físico, emocional, espiritual. Tenemos el caso de Elías. Él no había hecho nada malo, es más, el Señor lo había utilizado poderosamente, pero estaba tan desgastado que al estar en la presencia del Señor, simplemente le dice al Señor: yo quiero morirme, Señor. El caso de Jeremías. Jeremías decía: para mí es una carga la palabra del Señor, porque yo digo y nadie me hace caso. Él estaba tan desgastado que llegó a este punto de delante del Señor reconocer y hasta maldecir. 2 cosas maldijo Jeremías en el pasaje que hemos leído: el día en que nació y la persona que le avisó a su papá que él había nacido, ¿verdad? Se acordó hasta de esa persona Jeremías. No sé qué culpa tenía él, ¿verdad? Pero dice: maldito el hombre que avisó a mi padre que te ha nacido un hijo varón. Fíjense cómo se estaba sintiendo. Jeremías no había hecho nada malo, pero había llegado a un estado de desgaste tal que estas fueron sus palabras delante de Dios. Lo mismo con Habacuc o Pablo. Pablo podía haber dicho: no, yo no voy a hacerle caso a este aguijón, pero él reconoció: yo le pedí 3 veces al Señor. En otras palabras, él decía: yo me humillé delante del Señor para que me quite esto. Era tan molestoso, tan vergonzoso. Y probablemente lo de Pablo se trataba de un aspecto físico. Muchos comentaristas dicen probablemente la vista o alguna otra cosa física que lo llevó a experimentar un pico en su vida. Finalmente, el pico a veces tiene su causa solo en la soberanía de Dios, como en el caso de nuestro Señor Jesús. Él dice claramente que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y porque el Señor fue obediente, nosotros estamos aquí hoy, rescatados por su gracia.
Así que sepamos que no siempre debemos afanarnos por descubrir una causa, sino más bien mirar hacia el frente y hacernos la pregunta, ¿qué haré ahora que llegué al pico en mi vida? Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Cómo enfrentamos el pico? Sabiendo que nuestra reacción revela lo que hay en nuestros corazones. ¿Cómo reaccionamos ante el pico? Revela lo que hay en nuestros corazones. Y aquí llegamos también al pico de nuestro mensaje. Todos reaccionan de manera diferente al pico, pero esencialmente, amados hermanos, hay solo una manera de reaccionar ante una situación de dificultad, de estrés, de dolor tan grande. Y esta forma de reaccionar es la queja. Todo aquel que experimenta un pico ha de reaccionar de esta manera, con queja. Y sé que esta palabra tiene una connotación sumamente negativa, pero si analizamos su significado directo, una queja es simplemente una expresión de dolor, pena o sentimiento. Y esto puede tomar obviamente varias formas, pero ante el pico siempre estará la queja, o podemos llamarle también el lamento. Si no hubo eso, quiere decir que todavía no has llegado al pico. Porque la reacción inevitable al verdadero pico en nuestras vidas es la queja, el lamento. Hay personas que a veces nosotros miramos y nos sorprenden. ¿Cómo es que al pasar algo tan, pero tan difícil, están con una paz tan grande? Y la respuesta a eso no es que son personas excepcionales, superpoderosas. Si vemos una persona así, quiere decir que esa persona ya ha estado en el pico y lo ha superado. Y tiene ahora el carácter para vivir en paz a pesar de esa circunstancia. Así que la queja o el lamento es la reacción inevitable ante el pico. Pero hay dos tipos de quejas, lamentos. En el exterior pueden ser idénticas, pero en el interior estas quejas son totalmente diferentes y demuestran lo que hay en el corazón de aquel que está atravesando el pico. Y yo lo llamo, hay dos tipos de quejas, la queja mala y la queja buena. ¿Cuál es la queja mala? Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra. Números, capítulo 14, versículos 2 al 4, el pueblo de Israel en el desierto. La narrativa nos dice lo siguiente. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vamos a 1 Samuel 15, 24 al 26. El rey Saúl había pecado haciendo exactamente algo que el Señor le había dicho que no haga. Y viene Samuel y le reprende, el profeta Samuel, y le dice, mira Saúl, Dios ha quitado el trono de ti y le ha dado a un prójimo mejor que tú. Y esto sucede. Entonces Saúl dijo a Samuel, versículo 24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y Saúl insiste e insiste. Él había llegado al pico en su vida. Le estaban diciendo que él iba a perder su trono. Y en el versículo 30 él dice a Samuel, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. En Hechos capítulo 8 tenemos a otro personaje muy pintoresco, Simón el mago de Samaria. Él ve cómo los apóstoles por medio de la gracia del Señor imponían las manos y el Espíritu Santo dice venía y se manifestaba. Entonces él ve y dice, yo le voy a dar dinero para que yo también pueda imponer las manos y que el Espíritu venga cuando yo lo haga. Entonces Pedro le dice,
que él iba a perecer por lo que él estaba proponiendo. Y en el versículo 22 del capítulo 8, Pedro le dice lo siguiente a Simón: por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Pero Simón respondió, versículo 24, rogad vosotros al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. No sé si pudieron notar algo en común en todas estas quejas que yo llamo malas. Como dije, en el exterior son iguales. Hay enojo, lo mismo que los profetas del Señor. Hay tristeza, igual que David. ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David? Ambos pecaron. Hay desesperación, como en los casos que hemos visto. Pero ¿saben cuál es el denominador común de estas quejas? El pueblo se preguntaba, ¿por qué nos trae Jehová? Y se preguntaban al aire, o se quejaban delante de los hombres, delante de Moisés y Aarón. Ellos no se quejaron delante del Señor. ¿Por qué nos trae Jehová? Saúl, en un pasaje realmente interesantísimo, le ruega, porque él estaba buscando permanecer en su lugar, le ruega a Samuel, dice, que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Saúl no puede ir delante del Señor. Decile al Señor que me perdone, Samuel. Y vamos, para que yo adore a tu Dios. Saúl no puede ir delante del Señor. Lo mismo ocurrió con Simón el mago. Pedro le dice claramente, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor. ¿Y cuál es la respuesta de Simón el mago? Simón el mago le dice, rueguen ustedes por mí al Señor. Él no puede ir delante del Señor. El pueblo hablaba de Jehová, pero no a Jehová. Saúl le dice a Samuel, ven conmigo para que adore a Jehová tu Dios y no a mi Dios. Simón dice a Pedro y Juan, aunque le dijeron que ruegue al Señor, rogad vosotros al Señor por mí, yo no voy a rogar al Señor. Esta queja mala explota por todas partes, pero no va al Señor. Y ante el pico tenemos que ser muy cuidadosos y saber de qué manera estamos reaccionando, porque eso demuestra lo que hay en nuestro corazón. Muchos experimentan el pico y viene la queja, que es el resultado inevitable del pico. Pero explotan por todas partes, pero no pueden ir al Señor. No pueden. Así como en estos casos vimos. No pueden. Van a quejarse de la situación del gobierno, de otros, de la iglesia, de todo. Pero no pueden arrodillarse y quejarse delante del Señor. Y esta es la diferencia con la queja buena. Elías deseaba morirse, pero a su Dios le dice, basta ya, Señor. David escribe un salmo que es el mismo salmo que recita el Señor en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero David dice, Dios mío. Habacuc habla a su Dios y a su Dios le dice, Señor, yo sé que escuchás, ¿por qué no me respondes? Jeremías quería morirse, pero le habla a su Dios. Incluso Jonás en su dureza no deja de dirigirse a su Dios. Lo mismo Pablo. Te invito a que puedas reflexionar de qué manera estás enfrentando tu pico. ¿Explotás por todas partes o explotás delante de tu Dios? Esta es la diferencia. En el exterior ambos se quejaron. Ambos grupos se quejaron, lloraron, desearon morirse. La gran diferencia era que unos no podían hacerlo delante de Dios, pero los otros sí. La cita que leí al inicio, que le decía que era un autor muy famoso, es una cita en lenguaje actual del libro de Job, en el capítulo 19. Otro que llegó a su pico solo por la soberanía de Dios. Sus amigos le quisieron explicar lo que hizo mal. Hasta hoy los comentaristas quieren explicar qué es lo que Job hizo mal. Pero creo yo el mismo propósito del libro de Dios es simplemente recordarnos. No se trata de que nosotros busquemos esa causa,
sino se trata que somos puestos en el lugar en donde podemos hablar directamente con el Señor. Y en Job capítulo 19, versículos 25 al 27, después de describir sus desgracias, su pico, Job escribe lo siguiente. Y dice, después de esto que yo leí al inicio, todos me dejaron. Dios me atrapó. Dios me hace caminar por la oscuridad. Mis familiares me dejaron, mis amigos íntimos me dejaron, ni mi esposa aguanta mi aliento, decía él. Al final de este capítulo, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y Job decía, como anhelo que esto se escriba en la piedra. Yo sé que mi Redentor vive, me estoy quejando y digo cualquier cosa, pero en esencia este es quien soy yo, esto soy yo. Yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo. Es lo mismo que Pablo decía al decir, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Pablo no lo estaba viendo cuando él escribía esto a los romanos. Ellos estaban sufriendo la persecución, sufriendo el hambre, sufriendo la espada. Pero Pablo sabía que en esta vida o en la consumación del tiempo, el Señor levantará a sus hijos. No quedarán en ese pico ahí abajo. En conclusión, mis amados hermanos, si nuestra queja es buena, el pico se convertirá en un hito, en un canal que nos llevará a ser aquellos que viven como más que vencedores, aquellos que pueden dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y recordemos lo que hemos dicho, el pico no es ajeno al hijo, a la hija de Dios. Quizás hoy estás en el pico y no puedes entender por qué te estás sintiendo así. Creo que hemos dado ejemplos demasiado claros en la palabra que nos demuestran que este pico no es ajeno al hijo, a la hija de Dios, en cualquier etapa en su vida. También dijimos que el pico no existe por una sola causa. No nos carguemos buscando la causa, más bien concentrémonos en escuchar a nuestro Dios. Pero sí hemos dicho, hace la diferencia de qué manera nos lamentamos. Nadie que se humille, incluso que se queje ante su Dios, porque sabe que es su Dios, quedará en ese pico. Y termino haciendo la pregunta, ¿cómo salimos del pico? Quizás muchos quieran tener esta respuesta. ¿Cómo salimos del pico? Amados hermanos, la respuesta es, no salimos del pico, nos sacan del pico. David lo puso de una manera muy clara en el Salmo 40, versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cómo salimos del pico? Mi amado hermano, hermana, nos salimos, nos sacan. El Señor que permitió que lleguemos a ese pico es el mismo que promete hacer esto, el mismo que ha de sacarnos de ese lugar. Así que espera pacientemente a tu Dios y derrama tu queja, tu lamento delante de Él, porque Él ha de inclinarse para oír tu clamor y va a sacarte del pozo de la desesperación y va a levantarte. Y después de este pico, mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor va a poner un cántico nuevo y alabanza en tu boca para que muchos lo vean y teman
y digan, realmente puedo confiar en Jehová. ¿Cómo salimos del pico? No lo hacemos, nos sacan. Esperemos en nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y has puesto, Señor, este mensaje en mi corazón. Y es mi deseo que si algún hermano o hermana que está mirando hoy, Señor, está aquí hoy, Señor, está atravesando este pico, que tu palabra pueda traerle consuelo para que en paciencia pueda esperar tu mano inclinándose, que pueda saber que serás tú quien lo sacarás de ese pico. Gracias, Señor, porque sabemos que incluso nuestra queja, así como tus siervos los profetas, podemos venir delante de ti. Tú nos oyes. No nos desechas, Señor, cuando eso lo mereceríamos y lo merecemos. Señor, ayúdanos a esperar pacientemente en ti. Y utiliza esta circunstancia difícil en nuestras vidas para que nuestra boca se llene de tu alabanza y que otros vean y teman y confíen en ti. Tu bendición y tu fortaleza, Señor, sobre mis hermanos, mis hermanas, que están atravesando por ese pico. Quizás solamente ellos lo saben y tú lo sabes. Que tu palabra traiga paz y fortaleza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré hasta que Él venga otra vez. En su poder me sostendré. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra de su siervo. Y mi deseo y nuestro deseo es que la palabra de nuestro Señor pueda quebrar nuestros corazones. Y desearía poder agregar este versículo al mensaje que creo que va de manera perfecta. En Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice la palabra de nuestro Señor: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Así que, mi querido hermano, te invitamos a que te puedas acercar ante el trono de la gracia de nuestro Señor. Que el Señor los bendiga. Les invitamos también a que participen del programa de esta noche a las 19 horas. Bendiciones. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda
de generación a generación. Ambos soy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de